nuestro coro de 4.000 miembros nos ha dado este himno tan lindo para glorificar a Dios. Acabamos de comenzar nuestra conferencia de verano del 2020 a través del internet, y a causa de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos hay más de 200.000 muertes a causa del COVID-19. Los números están aumentando a causa del COVID-19, y por eso muchas iglesias en Corea han cancelado su conferencia de verano, o no la van a hacer del todo, pero nuestra iglesia Pyongyang ha sido bendecida en poder tener esta conferencia a través del internet para que todas las naciones se puedan reunir, y pienso que es una bendición para nuestra nación y todas las naciones que están representadas aquí. Démosle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre prevalecerá y tendremos la victoria. Hoy esta será la primera clase como servicio de apertura, y vamos a encontrar la gracia de Dios a través del mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a la primera página, lectura 1, y el título es La ofrenda del sacrificio en el templo de Ezequiel. Ofrenda del sacrificio en el templo de Ezequiel. Y esta es las ofrendas de sacrificio en el templo de Ezequiel. Ofrendas de sacrificio en el templo de Ezequiel. La razón por la cual estoy escribiendo en inglés no es porque yo sea muy bueno para el inglés, sino porque muchas personas alrededor del mundo están viendo esto en este momento, y entonces aún las personas que no son coreanas pueden participar, y por eso se me pidió que lo escribiera en inglés. No lo voy a escribir todo en inglés, pero lo más que pueda lo voy a hacer para que todos podamos seguirlo juntos. El templo de Ezequiel está siendo revelado en los capítulos 40 al 48. Del capítulo 40 al 48 hay 260 versículos. 260 versículos en total. Pero maravillosamente, de esos 260 versículos, 64 versículos están consagrados a los sacerdotes y a la ofrenda de sacrificio. Esto significa que como el 25% de toda la revelación del templo de Ezequiel está consagrada a los sacerdotes y a la ofrenda de sacrificio. Hemos estado estudiando acerca del templo de Ezequiel, el cual es la sombra del verdadero templo del tiempo del fin, y todos queremos entrar a ese templo. Pero de todas las revelaciones del templo de Ezequiel, un cuarto de toda la revelación es acerca de la ofrenda del sacrificio, en otras palabras, adoración. Esto significa que, aunque entendiéramos en profundidad la revelación del templo de Ezequiel, aquellos que no adoran a Dios no van a poder entrar al templo de Ezequiel. Entonces, entre más estudiemos el templo de Ezequiel en profundidad, más vamos a poder darle una perfecta adoración a Dios. Tenemos que ser aquellos que dan una perfecta ofrenda y sacrificio a nuestro Dios. Romanos 12:1 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que nuestra adoración sea un sacrificio vivo, una adoración espiritual, no una adoración sucia, sino santa. Nuestra adoración tiene que ser aceptada por Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años y fue transfigurado en el tiempo de fin y fue llevado al cielo.
Y acerca de Enoc, Hebreos 11:5, él recibió el testimonio de Dios de que agradó a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada la adoración. Vamos a aferrarnos a esta palabra, porque si verdaderamente queremos entrar al templo de Ezequiel, entonces nunca dejaremos de venir a la iglesia a adorar, sino que siempre vamos a adorar a Dios de una forma que sea aceptable a Él. Todo eso está en las notas que les hemos dado. De los 260 versículos en total, para las ofrendas en el altar de sacrificio, que va desde Ezequiel 41 del 18 al 27, 43 del 18 al 27. Ahora, para la ordenanza, para los levitas y los sacerdotes, esto está grabado en Ezequiel 44 del 9 al 31 y 23 versículos. Y la ordenanza para la ofrenda de los príncipes y de las fiestas, ofrendas para las fiestas, está en Ezequiel 45 del 13 al 25, 13 versículos. Y por último, sacrificios y ofrendas para el día de reposo y en la nueva luna, está en Ezequiel 45 del 13 al 25, en un total de 18 versículos. Entonces, un total de 64 versículos están dedicados al sacerdote y la ofrenda de sacrificio. 64 de 260 versículos, o sea que es un 25%. Vamos a nuestras notas y llenemos los espacios vacíos. Ezequiel 46 del 1 al 18. En la segunda página, en las notas, el tiempo de Ezequiel es revelado en los capítulos del 40 al 48, que tiene 260 versículos en total. ¿Y cuántos versículos son para la ofrenda del sacrificio? 64. O sea que es como el 25% de toda la revelación del templo de Ezequiel. Leamos todos Romanos 12:1. Por lo tanto, les digo, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, el cual es tu servicio espiritual a Dios. Ahora vamos al punto número 1. Vamos a examinar cuándo se abrían las puertas del templo. ¿Cuándo se abren las puertas del templo? ¿Cuándo se abren las puertas? Solo cuando se abren las puertas del templo podemos entrar a encontrarnos con Dios. Cuando venimos a la iglesia, el propósito es encontrarnos con nuestro Dios vivo. Ahora, tenemos que notar que hay momentos cuando las puertas del templo de Ezequiel se abrían. Había momentos específicos cuando se abrían las puertas del templo. ¿Cuándo se abrían las puertas? Primero, durante los días de reposo y las nuevas lunas, durante los días de reposo y la nueva luna. El día de reposo es igual a el día del Señor, cuando adoramos al Señor, como hoy. Cuando nosotros guardamos el día del Señor, que es el domingo, ahí es cuando las puertas del templo se abren y ahí es cuando nos encontramos con Dios y experimentamos su gloria. También, una vez más, nuestro distrito tiene una reunión de adoración al mes. Entonces, la nueva luna es como esa adoración que sucedía una vez al mes para dar adoración a Dios en la nueva luna. Y Dios mandó que las puertas del templo se abrieran en ese día también. Y eso lo encontramos en Ezequiel 46:2. En Ezequiel 46:2. Vamos a leer desde el 1 hacia el 2. Ezequiel 46, del 1 al 2. Versículo 1.
Leamos todos juntos. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días del trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la nueva luna, entonces las puertas se abrían el día de reposo y también el día de la nueva luna. Sin embargo, habían diferentes limitaciones hacia qué tan lejos usted podría ir en el templo. Las puertas se abrían, pero no podía entrar hasta adentro. Había un límite hasta qué lugar podía llegar. Primero miramos a los laicos. Los laicos podían llegar solo hasta la puerta de la puerta interior que daba hacia el oriente, hasta la entrada. Podían llegar hasta la entrada que da al oriente. Los laicos, la gente regular, solo podían llegar hasta la entrada. Ahora esta entrada en hebreo es petach. Petach es entrada. Es la entrada. Y esto lo encontramos en Ezequiel 46:3. Ezequiel 46 versículo 3 dice, asimismo adorará al pueblo en la tierra delante de Jehová en la entrada de la puerta. Esa es solamente la entrada. Segundo, para los príncipes era un poco diferente. Los príncipes tampoco podían llegar hasta adentro. Los príncipes podían llegar solamente hasta el umbral de la puerta interior que daba al oriente. Hacia el umbral, no más hasta el umbral. El umbral en hebreo es miktan. Y ese es el diagrama del templo de Ezequiel. Este es el patio exterior. Si ven aquí la ofrenda de sacrificio, el altar de sacrificio, este es el altar interior. Este es el patio interior, perdón. La gente podía entrar solamente hasta esta entrada de la puerta que daba al oriente. La gente solo podía llegar hasta ahí. Sin embargo, los príncipes podían entrar a través de esta puerta y se quedaban en el umbral de la puerta de adentro que da al oriente. Ahí era donde se quedaban. Este es el umbral de la puerta interior y los príncipes solo podían llegar hasta ahí. No podían llegar más lejos de ahí, no podían llegar al patio interior. ¿Y quién podía llegar al patio interior? Los sacerdotes. Los sacerdotes podían llegar tan lejos como el patio interior. Entonces, la entrada es para la gente, el umbral era para los príncipes, es para los príncipes, y el patio interior es para los sacerdotes. Entonces, la gente y los príncipes y los sacerdotes tenían diferentes áreas donde podían estar. Nosotros somos la gente de Dios, el pueblo de Dios. Pero en la era del Nuevo Testamento, Dios nos hizo, de acuerdo a Primera de Corintios 2:9, Primera de Pedro 2:9, Dios nos hizo a nosotros real sacerdocio. Real sacerdocio Dios nos hizo. Dios nos hizo como eso real sacerdocio. Entonces nosotros somos personas que podemos llegar hasta acá, pero la gracia tan grande es que somos real sacerdocio, somos reyes y nos hizo su sacerdocio, y como también somos sacerdotes podemos llegar hasta adentro, hasta el patio interior. Eso es una bendición maravillosa de parte de Dios. Este es el santuario, este es el edificio del santuario. Ahí es donde la gloria de Dios llegaba. Entonces, cuando usted llega al patio interior, se puede encontrar con la gloria de Dios. Para referencia, en Ezequiel capítulo 43, del 4 al 5 dice: porque la gloria de Dios entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces la gloria de Dios llenó la casa.
Cuando nosotros llegamos al patio interior, podemos ver la maravillosa gloria de Dios que llena toda la casa. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios simplemente es la luz, una luz brillante. Entonces, aunque hubiera tinieblas en la tierra, una vez la gloria de Dios llegaba, aún la tierra de tinieblas se transformaba en una luz brillante. Y eso está en Ezequiel 43, versículo 2. Entonces, hoy, a lo mejor tenemos problemas con nuestros hijos, a lo mejor nuestros negocios no están yendo muy bien, o a lo mejor estamos al punto de la bancarrota, pero si nosotros dejamos que la gloria de Dios entre en esa tierra de tinieblas, estaremos llenos de luz. Entonces, en el día del Señor, en ese día de reposo, cuando llegamos a la iglesia, a la casa de Dios, la gloria de Dios entrará a nosotros. Entonces, hasta que lleguemos al reino de Dios, nunca seamos perezosos en adorar a Dios, sino que seamos más diligentes en adorar a Dios, para que siempre podamos tener la gloria de Padre Dios llenándonos de la cabeza a los pies. Y ahora esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. De ahora en adelante, el mundo será de tal forma que la adoración va a ser más difícil adorar. Si algo como el COVID-19 nos llega otra vez, y puede ser algo todavía más fuerte que el COVID-19, entonces nuestras iglesias cerrarán. Entonces el tiempo para adorar va a ser todavía más difícil. Entonces mantengamos nuestro sitio de adoración, nunca seamos perezosos en adorar a Dios, para que seamos esas figuras centrales que entran en el templo de Ezequiel. Ahora vamos a página número 2 de las notas para llenar los espacios vacíos. Número 1, la gente podía llegar solamente a la entrada de la puerta del oriente. Y la número 2, aún los príncipes, aunque fuera príncipe, solo podía llegar hasta el umbral de la puerta interior que da al oriente. Número 3, respuesta número 3. ¿Qué se manifiesta cuando se abre la puerta? La gloria de Dios se manifiesta cuando las puertas se abren. Ezequiel 43:45 dice lo siguiente: y la gloria de Dios vino a la casa por el oriente, por la puerta del oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Dios llenó la casa. El versículo dice: y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como un sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿No es esto verdad? La tierra que había tinieblas ahora brillaba por la gloria de Dios. Entonces, oro que experimentemos la gloria de nuestro Padre Dios a través de la adoración y cumplamos con el deber de que todo lo que sea tinieblas se transforme en luz brillante. Ahora, hemos examinado cuando las puertas se abren. Primero fue durante el día de reposo y nueva luna. La segunda vez cuando las puertas se abren es cuando damos una ofrenda voluntaria. Cuando damos ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. No es algo que usted hace porque se siente obligado o porque otra persona lo obliga a hacerlo. No, usted lo hace con un corazón voluntariado. En Ezequiel 46:12 dice, Ezequiel 46:12 dice: cuando el príncipe provea la ofrenda voluntaria, o ofrenda de paz, como ofrenda voluntaria, la puerta que da al oriente se abrirá para él, y proveerá su ofrenda y su ofrenda de paz como lo hace en el día de reposo, y saldrá y las puertas se cerrarán después de que él salga. Amén. En Ezequiel 46:12 dice lo siguiente, voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntario? Voluntario significa que usted está dando más allá de su fuerza, estás dando más allá, estás trabajando más allá de tus fuerzas, es acerca de dedicarse más allá de sus fuerzas, y eso es lo que verdadero voluntariado es, hacerlo con una
hacerlo voluntariamente, más allá de nuestras fuerzas. Por ejemplo, yo solamente tengo $10, pero las personas que quieren dar voluntariamente y más allá de sus fuerzas darán $20, por ejemplo. La iglesia de Macedonia tenía ofrendas de tal forma, hacía ofrendas así. Ellos estaban pasando por mucha aflicción en ese momento. Y aunque estaban pasando por tribulación, ellos en realidad no podían dar mucha ofrenda. Pero en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3, dice que ellos dieron más allá de sus fuerzas. ¿Cómo fue posible? Porque estas personas tenían abundante gozo, había abundante gozo en ellos, ese gozo fluía en sus vidas. Y como había tanto gozo en sus vidas, ellos por eso podían ir más allá de sus aflicciones para dar ofrenda. Por eso en 2 de Corintios 8:5, la Biblia dice que antes de ellos dar ofrenda a Dios, ellos primero se dieron a ellos mismos al Señor. Si nosotros nos damos al Señor, naturalmente las riquezas que yo tengo vendrán. Mis hijos también vendrán y serán dedicados a Dios, mis carros. Entonces, antes de dar una ofrenda física, la iglesia de Macedonia, ellos primero se daban a ellos mismos al Señor. Y eso es una verdadera ofrenda voluntaria. Y si nosotros servimos al Señor en la iglesia, al Señor con una mente así, ahí es cuando las puertas se abren y conoceremos la gloria de Dios. No miremos el Dios no conoceremos el Dios de otra persona, sino conoceremos a nuestro Dios, nuestro Dios. Vamos a 2 de Corintios 8, 2 y 3. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio. Entonces, ellos estaban en pobreza, pero el gozo abundaba en ellos. Versículo 3 dice, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 de Corintios 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, segundo, tenemos que orar para que tengamos un espíritu de esta forma, porque un espíritu así, una ofrenda voluntariada no viene así. Dios nos la tiene que dar, como Salmos 51 dice, restaura en mí el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros fluimos en el gozo de la salvación, quedamos llenos con un espíritu noble. Entonces no debemos dedicarnos de acuerdo a las formas del hombre, sino que tenemos que dedicar nuestra vida voluntariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas personas a lo mejor trabajan muy fuerte, duro, pero otros no, ellos hacen las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus deseos, pero nosotros tenemos que trabajar duro, pero aferrarnos a la voluntad de Dios, no a mi voluntad ni a mis planes. Tenemos que examinarnos a ver si lo que yo estoy haciendo en este momento está de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que siempre estar en oración constante para darnos cuenta de esto. Y tenemos que estar en oración para que tengamos un espíritu, para que Dios nos dé un espíritu que esté dispuesto a agradar a Dios. Vamos a 2 de Pedro, 1 de Pedro 5:2. Dice, apacentad al grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Círculo número 3. La voluntad libre se muestra a través de dos cosas. A través de una ofrenda de sacrificio, de una ofrenda de holocausto y de una ofrenda de paz. Así es como se muestra que uno tiene verdaderamente una ofrenda voluntaria a través de la ofrenda de holocausto y de paz.
Y esto se refiere a sacrificio personal. El holocausto es sacrificio personal. Aquellos que verdaderamente tienen un espíritu de voluntariado se sacrifician a ellos mismos, como leemos antes en Ezequiel 46:12. Las puertas del templo se abren cuando hay una ofrenda voluntaria o una ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz significa dar gracias. Cuando damos ofrenda de paz, esa relación que estaba dañada se va a restaurar y se va a reconciliar. Entonces, si verdaderamente buscamos la voluntad de Dios, tenemos que darnos voluntariamente. Y eso siempre va a tener que ver con sacrificio personal. Jesús oró: no mi voluntad, Señor, no sea más que mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Y por eso Él murió en la cruz como nuestro sacrificio. Eso está en 1 Corintios 5:7. Jesús se sacrificó a sí mismo. Si miramos a los caracteres chinos para la palabra sacrificio, en la parte de izquierda hay un carácter de un buey. Un buey, el buey da todo lo que tiene a su amo. Entonces, cuando nosotros damos todo lo que tenemos a nuestro Padre Dios, cuando sacrificamos nuestras vidas, ahí es cuando las puertas se abren. Pero muchas veces las personas no quieren perder nada, siempre quieren buscar ganancias y muchas veces en relaciones maritales, digamos, la esposa alega mucho al esposo y le dice: ¿cómo es que tú no haces nada por mí? Pero si tu hija te pide algo, lo haces inmediatamente. Y es verdad, cuando los padres escuchan a las mamás que les están echando cantaleta, no quieren hacer nada por ellos, pero cuando la hija le dice: papi, puedes hacer esto por mí, entonces los padres inmediatamente van y hacen todo lo que las hijas quieren. ¿Por qué? Porque aman a la hija, y no quiere decir que no ame a la esposa. Claro que ama a la esposa también, pero muchas veces el amor por la esposa parece que se enfría, pero el amor por las hijas parece que aumenta más y más. Lo siento, pero esta es una realidad. Los padres aman mucho a las hijas, y cuando las hijas, delante de las hijas, no tienen poder. Pero volviendo una vez más a la cruz, ¿qué es la cruz? La cruz es una línea vertical, quiere decir que amamos a Dios por encima de nosotros. Y la línea horizontal significa que amamos a nuestros prójimos, a nuestro prójimo. Si verdaderamente tenemos la vida de la cruz, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que obedecer, sentirnos sin ningún poder, sino obedecer su voluntad. Si Dios dice: ama a tu prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Aunque tengamos pérdidas al amar a nuestro prójimo, muchas veces no queremos amar, no queremos perder, no queremos rendirnos. Y esa no es la vida de la cruz. Aquellas personas, las puertas del templo no se les abrirán. Entonces, ¿por qué las puertas del templo no se me abren? A lo mejor es porque no has vivido la vida de la cruz, la vida de sacrificio. Tratemos de vivir la vida de sacrificio. Nuestro Padre Dios en el cielo conoce todas las cosas, todas nuestras pérdidas, todas nuestras desventajas que hemos enfrentado. Dios está al tanto de todo y Él nos pagará por todo eso. No pongamos nuestra vida en juego por las cosas de este mundo, sino por las cosas celestiales del cielo que nos está esperando. Tenemos mucho que decir, pero mantengamos la boca cerrada. Tenemos muchas cosas a que oponernos, pero mantengamos todo eso en las manos del Señor y mantengamos la vida de la cruz, mostrando el amor a través del sacrificio personal. Y oro estas bendiciones sobre ustedes en el nombre del Señor.
Entonces hasta ahora hemos examinado cuando las puertas se abren en el templo de Ezequiel. Primero, se abren en el día del reposo y el día de la luna nueva. Segundo, cuando hay una ofrenda voluntaria y ofrenda de holocausto y ofrenda de paz, que usted está tan agradecido con el gozo de la salvación que dan ofrenda de holocausto y ofrenda de paz, y ahí las puertas se abren. Colosenses 2:7, abunden más en el agradecimiento, que nuestras vidas estén llenas de agradecimiento a Dios. Hemos cubierto todo bajo el punto número 2. Vamos ahora al punto número 2. El sacrificio del día de reposo en el templo de Ezequiel. Vamos a ver el sacrificio del día de reposo en el templo de Ezequiel. La Biblia tiene descripción específica de los sacrificios que Dios quiere que demos en el día de reposo, lo cual nos muestra qué clase de adoración tenemos que dar el día del Señor, el domingo. Una de las cosas que tenemos que saber es la cantidad de sacrificios en el templo de Ezequiel. Es mucho más grande que los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento en el día de reposo. Los sacrificios del templo de Ezequiel son más grandes que las ofrendas que se daban de acuerdo de la ley en el Antiguo Testamento. Aquí está la gráfica, vamos a ver la gráfica. Números 28 es la ley, en el Antiguo Testamento, número 28 es la ley. Dios le dijo a la gente que diera ofrenda de holocausto para el día de reposo, 2 machos cabríos sin ningún defecto de 1 año. 2 machos cabríos de 1 año sin defecto. Números 28 dice que tenemos que dar 2 machos cabríos de 1 año sin ningún defecto el día de reposo. Y eso es de acuerdo a la ley. Pero en el templo de Ezequiel no son 2 machos cabríos, sino 6. Y un gran carnero. ¿De acuerdo? Entonces en el templo de Ezequiel un total de 7, mucho más. Ahora vamos a la ofrenda de grano. La ofrenda de grano para el día de reposo, de acuerdo a la ley, tenían que dar 2 décimos de un efa de harina fina. Pero en el templo de Ezequiel había que dar un efa, todo un efa, que son 22 litros. 5 veces más. Y para los corderos, entonces, por cordero había que dar lo que usted más pudiera, o sea que tenía que dar mucho más que 22 litros. Podemos ver que esta ofrenda del sábado, de acuerdo, de esta ofrenda para el día de reposo es menos de lo que se daba en el templo de Ezequiel. El templo de Ezequiel requiere más ofrendas que la de la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra la abundancia de las bendiciones que tenemos en el reino de Dios. No se comparan y son más abundantes que en las bendiciones de la tierra. Nos muestra qué abundantes son nuestras bendiciones en el reino de Dios comparado con las bendiciones terrenales. A lo mejor decimos, he estado viviendo 30, 40, 50 años aferrándome a esta palabra. He llegado hasta este punto, pero mi vida sigue siendo una vida pobre. No vivo tan bien como otras personas. Y sí, a lo mejor usted se siente en desesperación por esto, pero yo le pido que por favor no se desespere, porque las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su reino son tan grandes, son tan abundantes, más de lo que usted se pueda imaginar. No se compara con ninguna gloria, con ninguna riqueza que esté en esta tierra. Entonces pongamos nuestra esperanza no en esta tierra, sino en el reino de Dios. Ninguno de nosotros somos pobres.
por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos abundancia de riqueza y bendiciones acumuladas en el reino. Hemos vivido tantos años y han pasado tan rápido, no importa, en 30, 40, 50 años. Tenemos que, así pasa de rápido los años, pero así tan rápido vamos a llegar al cielo. Entonces vamos a nuestras notas. En la parte de abajo de la página número 3, paréntesis número 1, la cantidad de sacrificio es mucho más que la ofrenda dada el día de reposo en el Antiguo Testamento. Vamos a números 28:9, número 28:9, más el día de reposo 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina. Entonces, cordero, aquí él está haciendo énfasis en esta palabra porque hay un error en la traducción coreana. Números 28:9. Y este cordero en el templo de Ezequiel también es kabesh. Cordero es kabesh, significa kabesh. Entonces, 2 corderos, sí, de 1 año sin defecto, número 28:9. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación, son 4 litros. Ezequiel 46 del 4:5 dice que el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día de reposo son 6 corderos sin defecto y un carnero sin mancha. Verso 5, y por tu ofrenda un efa con cada carnero, y con cada un efa son 22 litros, y con cada cordero una ofrenda de carnero a sus posibilidades. O sea que cada cordero había que darlo con una ofrenda de grano. Esto nos muestra la abundancia de las bendiciones en el reino de Dios. No se comparan con las bendiciones terrenales. Las bendiciones del cielo son más grandes. Aquellos que anhelan de entrar al templo de Ezequiel, ofrenden a un sacrificio abundante. Dan un sacrificio abundante. Entonces el día del Señor, nuestras ofrendas tienen que ser abundantes. Y la palabra de Dios dice que tienen que ser más que las del Antiguo Testamento. Entonces, si usted daba $10 antes de ofrenda, entonces ahora de 20. Si antes daba 20, de 40, de 200. Sabemos por fe, ahora ya sabemos por fe, que nuestras bendiciones en el reino de Dios son más. Y al entender esto, vamos a querer dar más ofrendas que las que dábamos antes. Entonces oren, y cuando oramos, Dios proveerá aún la ofrenda que necesitamos suficiente para darle a Él. Punto número 2. Muchos corderos son ofrecidos, son sacrificados. Muchos corderos son ofrecidos, son sacrificados. Para su referencia, si es una oveja macho, es un cordero, pero es un carnero, pero una ovejita bebé es un cordero. Y Dios dijo que dieran esos corderos. Corderos son bebés, son bebecitos. Es lo más precioso, es la ofrenda más preciosa. En Primera de Pedro 1:19 dice que Jesús es el Cordero de la Pascua. Primera de Pedro 1:19 dice que Jesús es el Cordero sin mancha, sin contaminación. Cuando Abel dio la ofrenda a Dios, él dio lo primero del rebaño. O sea que él dio el cordero, un cordero que tenía menos de 1 año. El cordero representa la ofrenda más preciosa. Es la ofrenda más preciosa. Entonces, si nosotros queremos entrar al templo de Ezequiel, tenemos que siempre dar lo que es más preciado para nosotros. Aunque usted conozca las dimensiones del templo, entienda la revelación profunda,
Pero si nuestra ofrenda no es tan abundante como era antes, quiere decir que su agradecimiento no está allí, ahí no hay agradecimiento. Entonces, comparado con el tiempo de la ley del Antiguo Testamento, durante el Antiguo Testamento, el tiempo del templo de Ezequiel, la ofrenda tiene que ser más grande y tenemos que practicar. Entonces, los corderos tenían que ser menos de un año. Los santos que anhelan el templo de Ezequiel dan ofrenda que es más preciosa, dan la ofrenda más preciosa. Jesús es lo más precioso. Vamos al punto número 3. Fuera de la ofrenda en el día de reposo y la nueva luna, hay otras ofrendas que se llaman ofrendas continuas, que se daban a diario, ofrenda continua que se daba a diario. Eso quiere decir ofrendas que se daban todos los días, ofrendas todos los días continuamente. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, usted daba una ofrenda en la mañana, otra al atardecer, a la caída del sol, una en la mañana, otra cuando caía el sol, y eso está en Números 28 del 3 al 4, había que dar ofrenda en la mañana al caer el sol, pero en el templo de Ezequiel no hay ofrenda al caer el sol. En la ofrenda continua no hay ofrenda. Esto es una sombra de que no habrá noche en el reino de los cielos. En Apocalipsis 21:25, Apocalipsis 22:5, en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios no hay noche. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios brillará y la gloria de Dios es más poderosa que cualquier luz del sol. Y Jesús, el Cordero, los iluminará, será ese Cordero, será esa luz. Entonces no hay necesidad de luz. En el templo de Ezequiel, Dios dijo que no dieran ofrenda al caer el sol, para enseñarnos que no hay noche en el reino de Dios. Cuando nuestros hijos nos causan problemas, eso es noche. Cuando tenemos problemas por monetarios, eso también puede ser noche. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos pone en la noche, pero en el reino de Dios no hay noche. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios brilla. Entonces, mientras vivamos con la gloria de Dios, esta echará fuera toda tiniebla y oscuridad. Y oro que todo hogar de la palabra alrededor del mundo esté lleno con la gloria de nuestro Padre Dios. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Vamos a llenar los espacios vacíos para número 3. El número 1, no hay ofrenda en el caer de la tarde y no hay ofrenda al caer la tarde en la ofrenda continua en el templo de Ezequiel. Número 2, en el Ezequiel 46:13 dice, proveerá un cordero de un año sin ninguna contaminación como ofrenda al Señor a diario. Mañana tras mañana lo proveerá, o sea que no hay noche, no hay al atardecer. Número 2, no hay noche en el reino de los cielos. Y vamos al final, número 3, las primicias. Las primicias tienen que ofrecerse en el templo de Ezequiel, las primicias. Y es el mandato de Dios. Las primicias se tienen que ofrecer. Aquí está Dios, entonces aquí está Dios. Y aquí está la gente. La gente da sus primicias a Dios. Y eso está en Ezequiel 48:14. Si usted lee en la versión Reina Valera, dice los primeros frutos, dice, y no venderán nada de ello, ni lo permutarán,
ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Pero en Ezequiel 44:30, Dios dio estos primeros frutos que la gente daba a Dios. Dios los tomó esos primeros frutos y se los dio a los sacerdotes. Entonces la gente daba sus primicias a Dios y luego Dios daba esas primicias a los sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? En vez de recibir esas primicias, los sacerdotes, la labor de ellos al recibir estas primicias era bendecir a la gente, y esas bendiciones venían sobre la gente. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 15:29, dice que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. No cualquier bendición, sino abundancia de bendición. En Números 6:27, dice, los sacerdotes invocarán el nombre de Dios sobre los hijos de Israel y Dios los bendecirá. Entonces los sacerdotes tenían que invocar el nombre de Dios sobre la gente y luego Dios los bendecía. Entonces los sacerdotes son ese canal de bendición. Dios es el que da la bendición, pero el sacerdote es ese canal de bendición. Cuando nosotros damos nuestras primicias a Dios, Dios nos bendice. Por eso es que siempre tenemos que darlo primero a Dios, la primicia. Digamos que comencé un nuevo trabajo y recibo mi primer salario. Ese primer salario hay que dárselo a Dios como primicia. Pensemos como que nunca nos llegó ese salario. ¿Por qué no? Porque no me pertenece a mí, se lo doy primero a Dios. Esa persona recibirá bendiciones de parte de Dios y ese es su principio, ese es un principio de Dios. Vamos a nuestras notas, vamos a Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de toda ofrenda, de todo lo que se presenta, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando damos nuestras primicias, Dios trae bendiciones sobre nosotros. La labor del sacerdote era bendecir. Vamos al punto número 3. Espiritualmente tenemos que ser esas primicias. Nosotros, nuestros cuerpos, nosotros mismos tenemos que ser esas primicias. Así como la iglesia de Macedonia, no solamente damos ofrenda material, sino que nos damos a nosotros mismos. Apocalipsis 14:1 dice, con el Cordero en el monte Sión, 124,000 estaban allí parados. Y el verso 4 dice que esos son los primeros frutos. Ellos son los primeros frutos de Dios. Nos dice que nosotros también tenemos que ser esas primicias, esos primeros frutos para Dios. Entonces, si nosotros no maduramos, si el fruto no madura, los frutos que no maduran se van a caer, y eso está en Segunda de Reyes 2:21. Esta palabra también significa esta caída significa corrupción también. Entonces, hoy nuestra fe tiene que continuar madurando. Si nosotros no maduramos, entonces vamos a caer. Tenemos que recordar esto. Tenemos que ser maduros. ¿Y cómo podemos ser maduros? Tenemos que ser maduros como Jesús. En Lucas 2:52, dice que Jesús siguió abundando
Jesús continuó abundando en sabiduría, crecía en sabiduría. Primero su sabiduría continuaba creciendo y su estatura seguía creciendo. Y luego en gracia para con Dios y los hombres. En gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, aumentaba la sabiduría, quiere decir que tenía madurez mental o intelectual, había una madurez intelectual. Entonces tenemos que llegar a ser maduros, tenemos que madurar. Intelectualmente tenemos que madurar. También crecer en estatura, sí, físicamente tenemos que madurar. Y tenemos que estar en gracia para con Dios espiritualmente, tenemos que madurar espiritualmente y en gracia para con los hombres, quiere decir que tenemos que madurar en nuestras relaciones humanas con las demás personas. Esto se refiere a relaciones interpersonales. Jesús fue amado por Dios y también por la gente. ¿Y cómo estamos nosotros el día de hoy? Digamos que hay una suegra y esta suegra es amada por la nuera. Supuestamente, pero cuando llega la suegra, la nuera sale corriendo. Quiere decir que en realidad esta suegra no es amada por ella. Pero Jesús fue amado por la gente, estaba en gracia con la gente. Nosotros tenemos que ser así. Y tenemos que decir, bueno, porque yo no estoy en gracia con la gente. Hagámonos esa pregunta. Y si esto... ¿Cuál es el secreto para que nosotros seamos respetados a medida que nos envejecemos? Cerremos nuestra boca y abramos nuestra billetera y así seremos respetados cuando envejecemos. Eso es lo que la gente dice. Pero apliquémoslo nosotros. En realidad, hemos hallado gracia con la gente a nuestro alrededor. Pensemos en esto y al pensar en esto vamos a madurar. La edad no nos garantiza que estamos madurando físicamente, espiritualmente y socialmente. La edad no quiere decir que hemos madurado en todos estos aspectos. La gente dice, oh, esa persona está haciendo muy bien, o esa persona no le está yendo muy bien. Esto de que le está yendo bien no necesariamente significa cuánto dinero tienen, porque hay personas que tienen millones de dólares y sin embargo siempre están peleando en sus familias, pero hay personas que viven en lugares pequeños, apartamentos pequeños, pero viven muy bien, viven contentos. Entonces, cuando alguien está bien, quiere decir que están bien en sus relaciones con sus padres, con sus hijos, con sus familiares. Estas personas son las que están viviendo bien. Estas personas están bien. Vivir bien significa tener buenas relaciones. Entonces, tenemos que tener buenas relaciones. ¿Qué es una vida que verdaderamente vive bien? Son aquellas que tienen una buena relación con Dios. Hagámonos esta pregunta. ¿Estamos nosotros en una buena relación con Dios? Cuando vamos a Dios, ¿será que Dios se alegra de vernos y nos acepta? ¿O será que el Señor dice, ay, Él ni siquiera me mira cuando le está yendo bien, pero simplemente me busca cuando tiene problemas? A lo mejor eso es lo que Dios está diciendo de nosotros. El versículo nos dice que Jesús estaba en gracia con Dios y con los hombres. Jesús llamó a Dios su Padre y Él estaba en unidad con el Padre. Él siempre decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y eso está en Juan 17, 21 al 23. Entonces oro que nuestras relaciones con Dios sea buena
para que Él siempre quiera bendecirnos con todos los deseos de nuestro corazón y quiera ayudarnos y darnos todos nuestros deseos. Vamos a la página número 5. Número 2, cuando algo es maduro, cuando algo está maduro. Vamos a Lucas 2:52. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. En Mateo 21 hay una parábola. En el Mateo 21 está una parábola. Mateo 21:34 dice que el dueño envió a los esclavos en el tiempo del Antiguo Testamento. Dios envió a los mensajeros, pero todos fueron asesinados. En el 21:37 el dueño envió a su hijo, que se está refiriendo, simboliza a Jesucristo, pero la gente también mató al hijo. En el verso 40 dice, ahora entonces el dueño vendrá, va a haber un momento cuando el dueño venga, y aquí está hablando del tiempo del fin, y cuando el dueño de la viña venga, él le dará la viña a otros labradores. Le daré la viña o le rentaré esta viña a usted para que usted haga una cosecha. Y eso está en Mateo 21:41. Arrendaré su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dice que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a aquellos que dan fruto. Y eso está en Mateo 21:43. Usted puede conocer un árbol por sus frutos. Tenemos que dar fruto en este momento. Los frutos no son posibles si usted se aparta de la palabra. Solo aquellos que moran en la palabra pueden dar fruto. Y por eso Jesús dijo en Juan 15:2, toda rama que no da buen fruto será cortada y echada al fuego. Y luego dice en Juan 15:5, el que mora en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero luego en Juan 15, del 7 al 8 dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, cuando yo moro en él, es lo mismo que mi palabra mora en él. La palabra morar es habitar. Morar significa habitar. Quiere decir viviendo en nosotros. La palabra de Dios tiene que llenarnos. Él siempre tiene que morar en nosotros en abundancia. Tiene que abundar. No que Él está aquí hoy y mañana. No. Tiene que abundar constantemente. Y cuando vivimos una vida así, Juan 15:8 dice que daremos mucho fruto y glorificaremos a Dios el Padre. Si nosotros no damos fruto, no podemos darle gloria, no traemos gloria a Dios. ¿Cómo puede usted saber qué clase de árbol es? Usted lo conoce por sus frutos. Si da manzana, sabemos que es un árbol de manzana. Si da higos, sabemos que es un árbol de higos. Entonces, cuando se da un buen fruto a través de nuestras vidas, las personas van a poder decir, wow, este es un buen árbol. Por eso es que el dueño de la viña lo rentará a aquellos que produzcan fruto. Dios nos ha dado este mundo. Él nos ha rentado para que la palabra del Padre abunde en nosotros, more en nosotros para que siempre demos mucho fruto. Vamos a ver nuestras notas en la página número 5. Círculo número 3. Un árbol es conocido por sus frutos.
Mateo 21:43 dice, por eso les digo, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a aquellos que producen fruto. Vamos a Mateo 21:40 al 41, dice, cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará a los labradores? Y ellos le dijeron, traerá a aquellos y los llevará a un final terrible y rentará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Círculo número 4. Podemos dar fruto cuando moramos en la palabra. Mateo 21:43 dice, podemos conocer un árbol por su fruto. Vamos a Juan 15 del 7 al 8. Si ustedes moran en mí y mi palabra mora en ustedes, pidan lo que ustedes quieran y se los dará. Mi Padre se glorifica a través de esto, de que ustedes den mucho fruto y así serán mis discípulos. Entonces, cuando la palabra mora en nosotros, daremos mucho fruto. Si no damos fruto, no estamos morando, Dios no mora en nosotros, tenemos que dar buen fruto. En Juan 12:34, y Juan 12:24, cuando yo oro que nosotros vivamos una vida de fruto. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por invitar a todas las iglesias alrededor del mundo a participar de esta preciosa conferencia de verano, y por primera vez estamos teniendo esa conferencia en el internet y te damos muchas gracias. El templo de Ezequiel es donde damos abundante ofrenda. Es el lugar donde damos la ofrenda más preciosa a ti, Padre. Deseamos entrar en el templo de Ezequiel. Por favor, ayúdanos a darte más ofrenda, más abundante de lo que dábamos en el pasado, una ofrenda más preciosa de lo que dábamos en el pasado. 25% de la revelación del templo de Ezequiel es acerca de dar sacrificio, ofrenda de holocausto, porque deseamos entrar en el templo de Ezequiel. Ayúdanos a amar la adoración más y a nunca perdernos el día del Señor, y que seamos diligentes en adoración. También aprendimos que en el templo de Ezequiel tenemos que ofrecer las primicias, y oramos de que nosotros seamos esas primicias, que nosotros mismos seamos esas primicias. Bendícenos para que podamos madurar, para que nuestra vida madure, para que nuestra vida social también madure. En nuestras relaciones personales también aprendimos que si no damos fruto no podemos ser tus discípulos. Entonces oramos que nunca nos apartemos de la palabra, sino que amoremos, habitemos en tu palabra para que demos mucho fruto hasta el fin. Aunque este COVID-19, esta pandemia, bloquee nuestros caminos hasta el día del fin, ayúdanos a nunca apartarnos de tu palabra, sino que siempre moremos en tu palabra. Padre, hay muchos de los santos y familiares que están afligidos con enfermedades y problemas que no pueden resolver por ellos mismos. Yo oro que tú pongas tu diestra sobre ellos, tu diestra manchada con la sangre de Jesucristo, la sangre de la cruz, y ordeno en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad sea echada afuera, los cuerpos sean sanados y todo hogar sea libre de toda enfermedad, de toda pobreza, problemas financieros. Oramos que tú estés con nosotros por el resto de esta conferencia de verano, que en toda hora de esta conferencia haya más vino añejo, para que a través de esta conferencia el Jehová Sama, nuestro Señor, mi Dios, sea mi Dios, ayúdanos a experimentar y a encontrarnos contigo. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.